En el año 2024 somos 8.16 millones de personas en el mundo y solamente 50 individuos tienen este tipo de sangre, lo que significa el 0,0000006% de la población global, lo que sin dudas, si no es la mayor rareza del mundo en sentido general, es una de las mayores. Pero, ¿por qué existe esta peculiar rareza y cuáles son sus características? ¿Quiénes tienen este tipo de sangre? ¿Qué implicaciones tiene para las personas que la llevan en sus venas? ¿En qué países del mundo están ubicadas estas exclusivas personas? ¿Qué es la denominada sangre dorada o sangre de oro? ¿Podrías tú ser una de las notablemente pocas personas con este tipo de sangre en todo el planeta? Hoy intentaremos dar respuesta a estas y otras intrigantes preguntas, realizando un viaje histórico y científico a través de uno de los mayores enigmas de la especie humana. Un misterio que sigue desconcertando a los expertos del mundo. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. Para entender el tema de este video es absolutamente necesario ir a sus inicios. Los grupos sanguíneos fueron descubiertos en 1901 por el médico y biólogo austríaco Karl Landsteiner, quien identificó los tipos de sangre A, B y O, mientras investigaba por qué las transfusiones de sangre a menudo causaban reacciones peligrosas o incluso mortales. Landsteiner observó que cuando la sangre de algunas personas se mezclaba, a veces se formaban aglutinaciones o coágulos que no ocurrían en otras combinaciones. Descubrió que esta reacción era causada por anticuerpos en la sangre que podían atacar a las células sanguíneas de otro tipo. Este hallazgo ayudó a clasificar la sangre humana en distintos grupos y en 1902 sus colegas Alfred von de Castello y Adriano Sturli identificaron el grupo AB, completando el sistema de clasificación ABO que sigue vigente. Este avance hizo posible realizar transfusiones seguras al emparejar la sangre del donante y del receptor según sus tipos compatibles. Landsteiner recibió el Premio Nobel de Medicina en 1930 por su descubrimiento que sentó las bases de la transfusión moderna y permitió salvar innumerables vidas en las décadas siguientes. Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias entre los tipos de sangre? Los tipos de sangre A, B, AB y O se diferencian principalmente por los antígenos que tienen en la superficie de los glóbulos rojos y por los anticuerpos presentes en el plasma. Estas diferencias son claves para determinar la compatibilidad en transfusiones sanguíneas. Presta mucha atención. Grupo A tiene antígenos A en la superficie de los glóbulos rojos. Tiene anticuerpos anti-B en el plasma que atacan a las células con antígenos B. Puede recibir sangre de A y O y puede donar a A y B. Grupo B tiene antígenos B en la superficie de los glóbulos rojos. Tiene anticuerpos anti-A en el plasma que atacan a las células con antígenos A. Puede recibir sangre de B y O y puede donar a B y AB. Grupo AB tiene antígenos A y B en los glóbulos rojos. No tiene anticuerpos anti-A ni anti-B en el plasma. Es el receptor universal. Puede recibir cualquier tipo, pero solo puede donar a AB. Grupo O no tiene antígenos A ni B en la superficie de los glóbulos rojos. Tiene anticuerpos anti-A y anti-B en el plasma. Es el donante universal. Puede donar a cualquier tipo,
pero solo puede recibir sangre de O. Resumiendo, AB positivo es el receptor universal y O negativo es el donante universal. Estas diferencias en antígenos y anticuerpos determinan las reacciones de compatibilidad en transfusiones, ya que una transfusión incompatible puede causar una reacción inmune grave en el receptor. Hasta ahora ya conocemos los tipos o grupos de sangre existentes y ya mencionamos los negativos y positivos, que son el factor RH. ¿Pero qué es el factor RH? El factor RH fue descubierto en 1940 por Karl Landsteiner y Alexander Wiener, mientras investigaban la sangre de monos de la especie Rhesus, de ahí el nombre RH. Al estudiar esta sangre, encontraron un antígeno que también estaba presente en la sangre de algunas personas, lo que llevó a distinguir entre sangre RH positiva y RH negativa. En pocas palabras, RH positivo significa que el antígeno RH está presente en los glóbulos rojos. RH negativo indica su ausencia. El descubrimiento del factor RH fue fundamental porque los anticuerpos RH pueden causar problemas graves en transfusiones y embarazos. Por ejemplo, si una madre RH negativa lleva un feto RH positivo, su sistema inmunológico puede generar anticuerpos contra el feto en futuros embarazos, lo que puede causar una enfermedad hemolítica en el recién nacido. Este hallazgo permitió desarrollar tratamientos para prevenir estas reacciones, como la inmunoglobulina RH para las madres RH negativas y asegurar la compatibilidad RH en transfusiones. Conociendo todo esto, ya estamos en condiciones de adentrarnos en los misteriosos enigmas del tipo de sangre más rara y peligrosa del mundo. La sangre dorada o RH nulo es un tipo de sangre extremadamente raro, descubierto en 1961 por el médico australiano Dr. Bernard Gottlieb. El primer caso conocido fue un aborigen australiano que carecía por completo de los antígenos RH en la superficie de los glóbulos rojos, lo cual es absolutamente inusual, dado que la mayoría de los seres humanos presentan al menos uno de los 61 antígenos del sistema RH. La ausencia total de antígenos RH hace que esta sangre sea clasificada como RH nulo. Es importante regresar a este dato. Recuerda que el RH nulo es una condición en la cual los glóbulos rojos no tienen ninguno de los antígenos RH. Esto es lo que le da el nombre de sangre dorada, ya que es increíblemente raro. Hasta la fecha, se han registrado menos de 50 personas en el mundo con este tipo de sangre. ¿Y por qué es importante? Este tipo de sangre es clínicamente significativo porque puede donarse a personas con otros tipos de sangre raros y RH complejos, convirtiéndose de esta manera en un tipo de donante universal dentro de estos grupos raros. Sin embargo, las personas con sangre RH nulo solo pueden recibir sangre de otro donante RH nulo, lo cual puede complicar tratamientos o emergencias, ya que encontrar un donante compatible es extremadamente difícil. El descubrimiento de la sangre dorada permitió avanzar en los estudios de genética y compatibilidad sanguínea y ha sido clave para la investigación en inmunohematología, ayudando a entender mejor las funciones y el origen del sistema RH y sus múltiples variaciones. Y ahora seguramente te estarás preguntando, ¿cuáles son los beneficios y los perjuicios de poseer un tipo de sangre tan extremadamente raro? Escucha. Tener sangre RH nulo o sangre dorada tiene tanto beneficios como desventajas, principalmente debido a su rareza y las implicaciones médicas que conlleva.
Aquí están algunos beneficios. La sangre RH nulo es muy valiosa para la investigación médica, ya que permite estudiar el sistema RH a profundidad y entender mejor las variaciones en los tipos de sangre, lo cual puede ayudar a desarrollar tratamientos y expandir el conocimiento sobre la compatibilidad sanguínea. Debido a que esta sangre puede usarse para transfusiones en personas con otros tipos de sangre RH extremadamente raros, quienes tienen RH nulo pueden donar y ayudar a salvar muchas vidas en casos de emergencia de compatibilidad muy específica. Y estos son algunos perjuicios. La mayor desventaja es que solo pueden recibir sangre de otro donante con RH nulo, lo que significa que en caso de emergencia, encontrar un donante compatible es extremadamente difícil. La escasez de donantes y la distancia de otros que puedan tener el mismo tipo representan un riesgo de vida o muerte en situaciones de urgencia médica. Las personas con sangre RH nulo suelen estar conectadas a bancos de sangre internacionales especializados en tipos de sangre raros para tener acceso a posibles donantes en caso de necesidad. Esto implica planificación, logística y coordinación con instituciones médicas, lo cual puede ser estresante y muy costoso. Algunos tratamientos, cirugías o procedimientos de alto riesgo que implican pérdida de sangre pueden complicarse debido a la falta de disponibilidad de sangre compatible, limitando ciertas opciones médicas. Muchas personas con RH nulo necesitan llevar consigo un aviso médico o tarjeta de emergencia en caso de necesitar transfusión y estar en constante comunicación con bancos de sangre especializados para garantizar una respuesta rápida si llegara a ser necesario. Además, es común que las personas con RH nulo autodonen su propia sangre 2 o 3 veces al año para que, si llegasen a necesitarla, una o varias bolsas estén disponibles para sí mismos. Llegados a este punto, es hora de conocer detalles aún más específicos sobre la sangre dorada y sus portadores. Lo primero es que, obviamente, este tipo de sangre no tiene color dorado, sino que, debido a su exclusividad y valor, a modo de metáfora, se le compara con ese metal valioso que es el oro. Continúo. Aunque la información específica sobre el último caso descubierto de persona con este tipo de sangre es muy limitada, existen fuentes que aseguran que se trata de 2 hermanas chinas y el hecho ocurrió en el año 2022. Como te comenté antes, se estima que menos de 50 personas han sido identificadas con sangre RH nulo en todo el mundo. Las personas conocidas con este tipo de sangre están ubicadas en lugares diversos, principalmente en regiones de Europa, América del Norte, Asia y algunos países de Medio Oriente. Dado que cada uno de estos casos es muy valioso, estas personas suelen estar en contacto con instituciones médicas y bancos de sangre internacionales especializados en tipos de sangre raros. Según algunas fuentes, las personas con RH nulo han sido identificadas en diversos países como Francia, Suiza, Brasil, Japón y Estados Unidos, aunque los detalles específicos sobre cada caso y su ubicación exacta suelen mantenerse con hermética privacidad para proteger su identidad. Algunas fuentes precisan que las personas con este tipo de sangre suelen padecer un tipo de anemia, aunque otras fuentes plantean que no existen enfermedades directamente vinculadas a tener RH nulo, ya que esta condición genética afecta únicamente la presencia de antígenos en los glóbulos rojos y no parece estar relacionada con problemas de salud específicos. Sin embargo, las personas con RH nulo pueden enfrentar riesgos adicionales en procedimientos médicos debido a la dificultad de encontrar sangre compatible en caso de una transfusión.
Y ahora seguramente te estarás preguntando, ¿qué factores deben existir para que una persona tenga sangre RH nulo o sangre dorada? Pues bien, el factor RH nulo, como ya te he comentado, es extremadamente raro, porque se da solo en individuos que heredan mutaciones recesivas muy específicas de ambos padres. Estas mutaciones eliminan completamente los antígenos RH en los glóbulos rojos, una condición que solo ocurre si ambos padres tienen la mutación y transmiten el gen recesivo al hijo. Y a estas alturas de la historia, otra pregunta podría estar golpeándote en la mente. ¿Es posible que aparte de estas 50 personas, haya más personas con RH nulo y que no lo sepan? Pues sí, es muy posible que existan personas con RH nulo que aún no hayan sido identificadas. La mayoría de las pruebas de tipo sanguíneo no profundizan en el sistema RH de forma detallada, por lo que muchos podrían desconocer que tienen RH nulo si no se han realizado pruebas específicas o si no han necesitado transfusiones en las que se detecta esta incompatibilidad. La identificación de RH nulo suele requerir avances que no son comunes en los exámenes de rutina. Pero entonces, ¿cómo puedo saber si tengo sangre RH nulo? Para determinar si tienes sangre RH nulo o sangre dorada, deberías realizarte pruebas hematológicas especializadas que analicen en profundidad la estructura de tus glóbulos rojos y la presencia o ausencia total de antígenos RH. Estas pruebas son más complejas que los exámenes de tipificación sanguínea estándar y se realizan en laboratorios de inmunohematología avanzada. Y ahora llega otra pregunta que seguramente te está intrigando. ¿Personas de cualquier grupo, ya sea A, B, AB u O, pueden tener RH nulo? Pues así es. El RH nulo puede presentarse en cualquier grupo sanguíneo, ya sea el A, B, AB u O, ya que el sistema RH es independiente del sistema ABO. Esto significa que una persona puede tener RH nulo independientemente de su grupo sanguíneo ABO, aunque el RH nulo sigue siendo extremadamente raro en cualquier caso. Entonces, llegamos al momento de plantearnos algunas interrogantes más profundas. ¿Cuántos misterios más podrían esconderse en la sangre que corre por nuestras venas? La sangre dorada, este enigma biológico tan raro que pocos en el mundo poseen, nos recuerda lo mucho que aún desconocemos sobre el origen y la complejidad de nuestra propia especie. ¿Cómo es posible que siendo una misma humanidad, llevemos en nosotros variaciones tan profundas que podrían ser potencialmente fatales entre nosotros mismos? La denominada sangre dorada nos desafía a explorar las preguntas que aún no tienen respuesta. El futuro científico podría traer revelaciones fascinantes, quizás arrojando luz sobre los antiguos caminos evolutivos que nos trajeron hasta aquí, o incluso desentrañar los secretos de nuestra historia genética y las conexiones perdidas con otras formas de vida. ¿Quién sabe si el estudio de esta sangre tan singular podría darnos las claves para comprender mejor quiénes somos y de dónde venimos? La humanidad es diversa y compleja, y en esa complejidad se esconden tantas respuestas como nuevos enigmas. Tal vez al final de esta búsqueda descubrimos que las respuestas están en nuestro propio interior, en cada célula, en cada antígeno, en cada misterio que esta sangre dorada guarda tan celosamente. Porque, en definitiva, seguimos preguntándonos, ¿quiénes somos realmente? ¿Qué nos hace tan iguales y tan distintos a la vez? Es un viaje hacia lo más profundo de nosotros mismos, hacia los misterios que aún esperan ser descubiertos.
¿Qué opinas tú? Te leo en los comentarios, pero además, ¿te has preguntado por qué si la ciencia afirma que somos una misma especie en la que no existen razas, tenemos grupos de sangre tan diferentes? No te pierdas un próximo video en el que nos adentraremos a este intrigante enigma que pende sobre nuestra propia existencia. Ahora, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más.